La persecución de las brujas representó uno de los momentos más dramáticos que la historia de los últimos 500 años ha visto. El hombre se revolvió contra sus semejantes encarnecidamente, una locura colectiva que arrastró a la hoguera en 2 siglos a más de 250.000 personas inocentes en la despoblada Europa occidental. La tortura representó la piedra angular de la que fue del siglo XV al siglo XVII, la caza de las brujas, urdida por la Iglesia y apoyada incondicionalmente por el pueblo. La Santa Inquisición, el órgano de investigación y control instituido por la Iglesia Católica contra los herejes, y los tribunales protestantes, después de tolerar de mala gana durante siglos la magia y la brujería, pudieron pasar a la acción gracias a su bula papal que dictaminó Inocencio VIII en el año 1484, donde se reconocía la brujería como herejía. Desde siempre muchos eventos extraordinarios eran atribuidos a la brujería o a la magia de la Iglesia, pero mientras los últimos eran milagros, fruto de la medición divina, los primeros eran obra del mayor enemigo de la Iglesia, el peor de los herejes, Satanás. Por eso se pensó en atribuir todas las desgracias que afligían a la humanidad a la brujería. Las grandes carestías, las calamidades naturales, las epidemias, la desaparición de niños, la impotencia, la esterilidad de hombres y bestias, todos aquellos sucesos y adversidades, grandes o pequeños, pero siempre dolorosos e incomprensibles, eran imputados a cualquier vieja maligna que estaba en complicidad con el demonio. Así que el poder ofrecía a la gente de entonces la oportunidad de descargar las penas de su miseria existencia sobre un culpable cualquiera. El acusado, aun siendo inocente, niega en un tibuteo inicial las culpas, pero no resistiendo el tormento de la tortura, reconoce haberlas cometido. San Benito, el saco bendito, símbolo de escarnio público para los condenados a la hoguera, después de un auto de fe. Acto público donde reconocían sus culpas y mostraban arrepentimiento. Además, podía utilizarse como la camisa ardiente. Una vez que el condenado estaba subido en la hoguera, se le untaba con resina la camisa para que pudiese arder más fácilmente. Hay arneses para colgar al condenado sobre un instrumento puntiagudo. El inevitable final, la hoguera, el hacha, la cuerda. También utilizaban el hierro de marcar, generalmente en la espalda. Para mujeres de mala fama, brujas, esto ocurría en Francia en el siglo XII hasta el siglo XIII. Había una máscara corta, nariz y corta lengua, con gancho para sujetar la nariz. Esto fue en el siglo XII en Bolonia, norte de Italia. Puña con arnés. La represión sexual obsesionaba a los inquisidores. En las despiadadas sesiones de tortura, una demostración de esto es la morbosa curiosidad que mostraban durante esta innoble práctica por conocer los más íntimos detalles de los improbables actos íntimos que habían sucedido entre las brujas y el maligno, actos que los propios inquisidores sugerían a la víctima. Fue creada para evitar lo que vamos a contar ahora. La ejecución final de los brujos y brujas era la hoguera, la soga del patíbulo, la espada o el hacha del verdugo. Pero este último no siempre estaba a la altura y muchas veces, por varias razones, entre ellas no haber recibido una digna propina, no se estaba el golpe con la debida precisión, limitándose a herir gravemente al condenado. Suscitaba el desánimo del público, añadiendo más sufrimiento a la pobre víctima. La guillotina se creó a fin de evitar estos desagradables imprevistos.
La práctica de la tortura fue detalladamente codificada y los instrumentos y métodos debían respetar normas bastante claras. El torturado no debía mostrar lesiones externas, pero difícilmente eran observadas. Se realizaban los instrumentos más disparatados cuyo fin era siempre el mismo, la confesión. Muchos instrumentos de tortura producían lesiones tan graves que el condenado no hubiera podido sobrevivir. Solo con verlos la víctima se asustaba, hasta tal punto que confesaba sus improbables crímenes sin ser sometida al suplicio de la tortura. Después de esto no nos queda más remedio que admitir que muchas veces la realidad supera la imaginación y que la maldad humana supera la diabólica. Voto diabólico, escrito en sangre. Este ejemplo de la condesa Erzsébet Bathory, siglo XVI-XVII, perteneciente a una noble familia húngara, acostumbraba a alimentarse y lavarse con sangre en su castillo de Seiste. Sus víctimas fueron 650 mujeres, jóvenes que mantenían prisioneras para desangrarlas hasta la muerte, a medida que lo necesitaba ella. Ciertamente es difícil superar la maldad del espíritu humano. La ignorancia y la superstición de muchas gentes que vivían aisladas en poblaciones de montaña crearon figuras de espantosos seres, en parte diabólicos, en parte humanos, aquellos a quienes la naturaleza había otorgado un aspecto extraño o peor, poco recomendable en el momento en que tenían la desgracia de verse envueltos en acontecimientos poco claros, se convertían en trofeo de caza. Esto es lo que le sucedió al barón Octavius von Bergen-Gruen, que fue repudiado por su noble familia siendo muy joven por sus tendencias criminales. Tuvo la desgracia idea de hacer que un cómplice simulara una agresión a una joven mujer para poder acudir oportunamente en su defensa y obtener así su reconocimiento, pero no tuvo en cuenta su aspecto físico, poco común en una época en que el mito del vampiro estaba especialmente extendido en aquella región. La gente que acudió atraída por los ritos de la muchacha, sin comprender muy bien quién era el agresor y quién era el defensor, pensó que alguien que tenía el aspecto del varón, y así se hizo justicia. El pobre varón personificaba el mito del vampiro y el hombre lobo, criaturas nocturnas que a la luz de la luna llena llevaban a cabo los más atroces delitos, nutriéndose de sangre y carne humana. En torno a estos fantásticos personajes nace una floreciente biografía, no solo novelística, sino también científica, sobre cómo combatirlos y eliminarlos. El sistema más eficaz era dispararles con balas de plata directamente al... Notas importantes: cruz grabada en el proyectil, incisión propiciatoria en el cubilete, recitar las palabras sagradas en el momento del disparo, dejar en el pecho abierto, en el lugar del corazón, un simulacro de arcil, cruz de plata dentro, quemar el cuerpo si es que no ha quedado ya reducido a cenizas, recoger un puñado de las cenizas, con ellas mismas pues una vez herido el corazón, el vampiro se estremecerá y caerá al suelo. Pero atención, esto solo no es suficiente para que su alma en pena se libere del cuerpo que la retiene. Acto seguido se tomará una hoja bien afilada, a ser posible de plata, y se clavará profundamente en el esternón para poder abrirlo y extraer el corazón partido en el menor tiempo posible. El órgano así extirpado deberá conservarse en un frasco de plomo, soldado herméticamente, sumergido en orina y sangre menstrual de una virgen con algunos granos de cicuta, un bulbo de lirio y la bala que lo hirió. El recipiente deberá enterrarse lejos de cementerios, iglesias, lugares de culto o cualquier otro sitio donde haya podido verterse sangre.